Hola, el Señor derrame sus más ricas y abundantes bendiciones sobre ti y los tuyos. En esta ocasión queremos compartir contigo una preciosa lectura bíblica que se encuentra en el libro de Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Y dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una paz que permanece para siempre. Ahora te invitamos a que juntos adoremos al Señor con esta preciosa alabanza. Vamos a decirle: temprano yo te buscaré. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Y para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Él ha sido nuestro socorro. Él ha sido nuestro pronto auxilio. Él es quien es capaz de mudar las edades y cambiar los tiempos. Precisamente traemos una palabra de Dios para tu vida en esta ocasión, titulada "Y sucedió todo lo contrario". Para eso me gustaría compartir con cada uno de los que nos escuchan y nos ven en esta hora una porción de la palabra de Dios que se encuentra contenida en Esther, capítulo 9, verso 1. Vamos a leer un fragmento de ese versículo que dice de la manera siguiente, en el nombre del Trino Dios: Y el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. El mismo día, no otro, en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Padre, gracias en el nombre de Jesús por estas palabras que hemos leído. Son ellas benditas y nosotros te agradecemos por ellas. Es probable que todos ustedes en algún momento de su vida hayan estado esperando el desenlace, a veces trágico, de una situación, y finalmente ocurre todo lo contrario. Tanto para bien y a veces desastrosa o desgraciadamente para mal. Recuerdo un hermano que me dijo: acudí a una compañía telefónica nacional aquí en nuestra nación a pedir una plaza, a solicitar, a aplicar para una plaza de trabajo. Me dijo, cuando llegué me dijeron: casualmente estamos dando un examen de admisión para los técnicos que van a aplicar en esa plaza. Llegó a buena hora. Dice él: yo no estaba preparado, yo fui a aplicar, no estaba preparado para que me dieran un examen, y cuando entré a un salón, ahí había un grupo de jóvenes con un papel delante. Me pusieron uno a mí también. Puedo decirte, Ravelo, que me sabía como entre un 10 y un 20% de las preguntas.
Allí oré al Señor, puse mi fe en Él y cada vez que iba a llenar una pregunta decía, Señor, ¿cuál? Dice él que le fue tan mal en el examen que nunca se atrevió a llamar a esa compañía para saber de los resultados. Ellos los llamaron a él, felicitándole por la excelente calificación que había obtenido. Dice él, sucedió todo lo contrario. Probablemente usted tenga experiencias como estas, porque esto ocurre más frecuentemente de lo que usted puede imaginar, sobre todo en aquellos que han dedicado su vida al servicio de nuestro Señor. Aquellos que tienen un ente de fe que no les deja estar sin esperanza. El problema muchas veces que sucede con nosotros es que a veces racionalizamos tanto la fe que nosotros mismos bloqueamos el que suceda lo contrario. La Biblia habla de un hombre que el Señor mismo se le presentó un cojo en el estanque de Betesda y le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre comenzó a racionalizar, pero ¿cómo? Imagínate, yo no me puedo mover, aquí hay que meterse en este estanque, yo tengo 38 años, postrado, que no puedo caminar, pero te están preguntando si quieres ser sano. Pero es que no puedo, porque ya son 38 años, yo no me puedo mover, hay otros que son más ágiles que yo, que tienen mayor probabilidades que yo. En definitiva, comenzó a racionalizar sus limitaciones y evidentemente quizás esas limitaciones y esa racionalización de sus limitaciones bloqueaban su fe para recibir todo lo contrario. Y ese día precisamente esperaba volver a su casa con la misma queja, con el mismo lamento y con la misma enfermedad. Pero ese día para él sucedió todo lo contrario. Pero también se evidenció la racionalización que lo había mantenido postrado por siempre y que no había dado paso a su fe. Otras veces, definitivamente, vemos las improbabilidades y por las improbabilidades que vemos, olvidamos que son precisamente el campo en que podemos ejercitar nuestra fe. Cuando las cosas son más improbables, entonces se necesita más fe. Cuando las cosas son muy probables, quizás tampoco estamos pensando en que tenemos que dedicar tanta fe. Pero en el campo de la improbabilidad es que se ejercita nuestra fe. En el campo de la crisis es que se ejercita y se pone a prueba nuestra capacidad administrativa. Ese es el problema de la humanidad. La racionalización y olvidarse de que aun cuando las cosas son improbables, puede ocurrir todo lo contrario. En la Biblia nosotros vemos muchos ejemplos de gente que esperaba una cosa y recibió totalmente lo contrario. En la porción bíblica que hemos leído en esta ocasión, había un decreto firmado por el anillo del rey de Persia. Según esas leyes, algo que era firmado por el anillo del rey ya era algo irrevocable, algo que tenía que cumplirse. Y había sido dado un decreto prácticamente de exterminio del pueblo judío, que sus enemigos podían hacer lo que quisieran con ese pueblo por demás pequeño y para un imperio insignificante. Sin embargo, ellos oraron, ellos ayunaron, ellos clamaron a Dios. Y la palabra que hemos leído en esta ocasión dice, y sucedió lo contrario. No cualquier día, ese mismo día en que se le iba a dar cumplimiento a ese decreto, sucedió lo contrario. Yo creo que probablemente acerca de ti y de mí se han dicho cosas. Quizás tú y yo somos testigos de que en ocasiones dijeron, no, ya está acabado, ya no se levanta. Pero nos hemos encontrado con Dios y ha sucedido exactamente todo lo contrario. Probablemente muchos de los que nos escuchan, quizás para esta fecha se esperaba que estuvieran muertos. Quizás los tiros, los disparos que recibiste era para que ya no existieras.
las situaciones por las que has pasado, era para que ya no se contara contigo. Pero te encontraste con Jesús y sucedió todo lo contrario. La gracia de Dios te alcanzó, te protegió y sucedió todo lo contrario. Ese es el Dios al que nosotros servimos y en el cual esperamos. Yo particularmente vivo en la ciudad de Puerto Plata. A causa de un desacierto y unas peregrinaciones en tiempos de pandemia, se hizo un cerco epidemiológico para esta ciudad. De todas partes del mundo me llamaban o escuchaba yo los mensajes por la internet esperando lo peor para Puerto Plata, que iban a haber muertos a granel, que se iba a desatar un brote sin precedentes de contaminación e infección viral aquí en esta provincia de Puerto Plata. Oramos al Señor y en su misericordia aquí ha ocurrido todo lo contrario. Ayer mismo yo hablaba con una persona encargada de los pacientes COVID-19 aquí en Puerto Plata. Me dijo, ha ocurrido todo lo contrario. Se esperaban muchos muertos, mejor han disminuido. Se esperaban muchos contaminados, han bajado. Ha ocurrido todo lo contrario. Ese es el Dios al que nosotros servimos, capaz de mudar las edades y trastornar los tiempos. Cuando esperamos que algo va a ocurrir, a veces nos sorprende con los de repente de Dios. ¿Cuántas veces la Biblia dice, pero de repente ocurrió tal cosa? Dios tiene mucho de repente en su palabra, siempre para bendecirnos, siempre para glorificarse. Y sucedió todo lo contrario. La Biblia está cargada de muchos ejemplos de este tipo, aún entre la gente de fe. Cuando fueron a la casa de Lázaro, el Señor Jesús y sus discípulos, Marta y María le dijeron, oh Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No te preocupes, que tu hermano va a resucitar. Ah, sí, yo sé que él va a resucitar, pero eso es en los tiempos postreros, en el tiempo de la resurrección, porque esperaban que él iba a resucitar, como Jesús lo había dicho. Pero como hasta el momento nunca se había visto alguien levantarse de los muertos en ese tiempo, por eso la idea vaga en tiempo de Jesús acerca de la resurrección. Y aún sus discípulos entendían que la resurrección era asunto para los tiempos postreros. Por eso no entendieron cuando Jesús les habló de que en 3 días resucitaría. Y les tomó de sorpresa a todos. De ahí cuando Jesús le dice entonces a Marta, tu hermano va a resucitar. Ella, sí, bueno, pero eso en el día postrero, en el tiempo de la resurrección. O sea que lo había postergado todo. Lo sentía todo perdido. Y no en el tiempo postrero. Ese mismo día, para ella y su hermana, y aún para Lázaro, ocurrió todo lo contrario. ¿Sí? Es lo que nosotros vemos. El cojo de la puerta de la Hermosa se encontró con Pedro y Juan. Dice la Biblia que era un cojo que lo llevaban, no era que él llegaba, lo llevaban y lo colocaban a la puerta del templo. Y para que pidiese limosna o pidiera limosna. Y él estaba allí. Le pidió limosna a Pedro y Juan. Esperaba recibir una moneda. Esperaba recibir la moneda de lástima que la mayoría de gente le daba. Pero ese día lo llevaron, pero él pudo regresar. Ya no tuvo que llamar a sus amigos, familiares que lo vinieran a buscar, que lo vinieran a transportar de regreso a su casa, quizás con unas cuantas monedas en el bolsillo. Es más, ese mismo día muy probablemente ya tuviera monedas. Eran las 3 de la tarde. Probablemente estaba viendo los últimos asistentes al templo. Y allí les pidió una moneda. No recibió moneda, pero recibió todo lo contrario a lo que un día normal para un mendigo hubiera sido. Ese día llegó a su casa no arrastrándose. Llegó a su casa no acarreado por otros. Llegó dando saltos de júbilos, dice la Biblia. Ocurrió para él todo lo contrario. Yo estoy seguro, apreciado amigo, que usted ha pasado por situaciones en que definitivamente
ni usted mismo esperaba que para esta ocasión estaría vivo. Que para esta ocasión estuviera en la condición que usted está. Que en su vida también ha ocurrido todo lo contrario. Yo quiero decirte que si no es así, y hoy la vida pinta un panorama tétrico, un futuro y un destino ominoso, oscuro, que ha sido presa de las noticias televisivas, de los reportes de los expertos en economía y en finanza, que anuncian una debacle en todos los órdenes. Si es así, si te has dejado llevar precisamente por los anuncios de los ministerios de salud que anuncian que todo esto se va a agravar, que no se sabe hasta dónde va a durar todo este tiempo de confinamiento, de distanciamiento social, de limitación en todos los órdenes, yo quiero decirte que tú y yo podemos orar para que ocurra todo lo contrario. Dios nos ha dado algo que tenían Pedro y Juan. Nos ha dado una experiencia con Él de que lo ha hecho en otras ocasiones y que sin duda puede hacerlo otra vez por nosotros. Dios nos ha dado una autoridad y nos ha dado una gracia que es capaz de sobreponerse a cualquier situación y que en nuestra vida ocurra todo lo contrario por su gracia y su favor. Definitivamente que tú y yo podemos orar, podemos clamar a Dios para que en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestras vidas, en todo lo que somos, ocurra todo lo contrario a lo que este mundo espera, a lo que han sido los vaticinios de los medios televisivos y de prensa. Que suceda todo lo contrario en nuestra nación. Que suceda todo lo contrario en nuestra casa. Lo contrario a ese destino ominoso y oscuro que pintan los medios de comunicación. No es que desconocemos esa realidad. Sí, la conocemos. Probablemente lo más lógico es de que suceda lo que se vaticina. Pero tenemos un Dios que cambia los tiempos y muda las edades. Y Él puede hacer que ocurra exactamente todo lo contrario. Probablemente yo no debí estar quizá conversando hoy, compartiendo esta palabra, pero me encontré con Cristo y mi destino cambió por completo. En mi vida ha ocurrido todo lo contrario a lo que yo viví en mis tiempos de infancia y de adolescencia y juventud temprana. Ha ocurrido todo lo contrario. Estamos en un tiempo en que tú y yo tenemos que orar para que en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestra economía, en nuestra salud, en todo lo que somos y lo que esperamos, que ocurra todo lo contrario. Porque el tiempo parece como que apunta mal. Pero cuando el tiempo apunta mal, Dios acierta para bien. En este caso, haciendo que ocurra todo lo contrario. Sucedió cuando el pueblo judío y la reina Esther esperaban los enemigos de Israel su destrucción completa. Ocurrió todo lo contrario. Lo que ocurrió fue que tuvieron una exaltación, tuvieron una victoria sobre todos sus enemigos y ese pueblo fue engrandecido. Y ocurrió el mismo día que se esperaba su exterminio, ocurrió su más grande exaltación. Ocurrió todo lo contrario. Ese es el Dios al que tú y yo servimos. Ese es el Dios al que tú tienes que servir si hoy apunta tu vida en muy mal destino, un mal camino, un mal desenlace. Dios lo puede tornar para que ocurra todo lo contrario. Quiero invitarte a que oremos, porque esta palabra no por demás Dios la trajo a tu vida. Él quiere hacer que suceda todo lo contrario a lo que esperan tus adversarios, a lo que espera el enemigo de tu alma, a lo que espera el reino de las tinieblas que habrá de suceder con la gente de fe.
Oremos, yo te invito, para que en esta ocasión ocurra todo lo contrario en tu vida. Quizás te han dicho que ya la compañía donde tú trabajabas definitivamente no va a abrir más cuando pase todo este tiempo de confinamiento y distanciamiento social. Pero puede ocurrir todo lo contrario. Quizás piensa que tu negocio no se va a levantar a raíz de una profunda crisis y depresión económica que se espera. Yo te puedo decir que Dios es dueño de nuestras vidas, de los tiempos y de las edades. Y Él las juega y las pone para que obren para bien, para la gente que aman a Dios y tienen sus esperanzas y su fe puesta en Él. Yo te quiero invitar a que hablemos con Dios para que suceda todo lo contrario para ti y los tuyos. Que no seas tú arrastrado por el infortunio, por haberte resignado. Hubo gente que se resignó a lo que venía. Dios quiere que no solamente te resigne, porque es uno de los problemas de la humanidad. Mucha gente se ha resignado a lo que dicen, a lo que pinta el panorama. ¿Yo qué puedo hacer? Quizás tú y yo no podemos, pero el Dios Todopoderoso sí puede cambiar los tiempos y las edades. Y tú y yo podemos clamar a Él. No tienes que resignarte a lo peor. Puedes prepararte para la mejor época, la mejor temporada de tu vida, si Dios hace que en ti y en los tuyos suceda todo lo contrario. Vamos a orar al Señor. Vamos a poner nuestras vidas en Él. Y Él es capaz de cambiar nuestro destino eterno y nuestro futuro cercano. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, pidiendo que entres a nuestro corazón, que perdone nuestros pecados, que sane nuestra tierra y que podamos servirte por siempre. Podamos testificar de ti, que en nuestra vida, solo por habernos encontrado en este momento contigo, a partir de hoy suceda todo lo contrario a lo que nosotros mismos hemos esperado, a lo que ya no nos habíamos resignado, que suceda todo lo contrario, porque hoy recibimos a tu Hijo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, en el nombre de Cristo. Amén. Esta oración la hicimos y te invito a que tú también la hayas hecho, para que en tu vida ocurra todo lo contrario. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.